El universo funciona de maneras misteriosas, conectando almas a través de los encuentros más inesperados. Si alguna vez te has preguntado si el destino es real, esta historia podría convencerte. Antes de comenzar este viaje que cambió para siempre a dos familias, asegúrate de darle al botón Me gusta y suscribirte para ver más historias que te llegarán al corazón y te recordarán las hermosas posibilidades que ofrece la vida. James Morgan ajustó la mochila de su hija mientras esperaban fuera de las puertas de la escuela primaria. La manga de su camisa se subió, dejando al descubierto el intrincado tatuaje de una brújula que adornaba su muñeca derecha. 5 años como padre soltero le habían enseñado a ser eficiente. Con una mano sostenía su café y con la otra mantenía a Lily, de 7 años, cerca de él en medio de la multitud matutina. El viento otoñal traía consigo un frío distintivo que coincidía con el que se había instalado en su corazón hacía años. «Papá, ¿puedo ir a saludar a Emma, por favor?» Los ojos de Lily brillaban con la alegría sencilla que solo los niños parecen poseer. 5 minutos, Lil. La campana está a punto de sonar. James vio cómo su hija corría hacia su amiga, con su coleta rubia rebotando a cada paso. Estos momentos de normalidad eran victorias muy reñidas en su complicada vida. Dio un sorbo a su café tibio y miró el reloj. Otro día más, otra lucha por equilibrar los plazos del trabajo con la recogida del colegio y el esfuerzo emocional de ser madre y padre de una niña pequeña que a veces todavía lloraba por una madre que apenas recordaba. «Hola, señor. Mi madre tiene un tatuaje igual que el suyo». La pequeña voz lo sobresaltó. James bajó la mirada y vio a una niña, quizá de la edad de Lily, con rizos oscuros y unos ojos que le resultaban extrañamente familiares. Ella señalaba directamente su muñeca, el tatuaje de una brújula que la mayoría de la gente nunca notaba ni preguntaba. «¿Qué has dicho?», preguntó James, olvidándose de repente de su café. «¿Tu dibujo?», aclaró la niña, señalando de nuevo. «Mi mamá tiene uno igual, con la estrella en el centro y todo». James sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. El tatuaje de la brújula no era un diseño común, era personalizado. Una brújula vintage detallada con una pequeña estrella polar que también hacía las veces de una diminuta letra E. Un recuerdo de un pasado que intentaba desesperadamente archivar. «¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó, arrodillándose a la altura de la niña. «Soy Sophie», respondió ella con la confianza de una niña a la que le han enseñado a ser educada pero cautelosa con los desconocidos. «Mi mamá viene a recogerme hoy. Normalmente no lo hace porque trabaja en el hospital, pero hoy es un día especial». James estaba a punto de hacer otra pregunta cuando sonó el timbre de la escuela. Sophie le dijo adiós con la mano y corrió hacia el edificio, dejándolo paralizado en el sitio, con la mente acelerada por posibilidades que había abandonado hacía mucho tiempo. El tatuaje de la brújula había sido diseñado para solo dos personas, él y Elena Winters, la mujer con la que había planeado casarse antes de que un devastador malentendido los separara 5 años atrás. La mujer que había desaparecido por completo de su vida, llevándose consigo solo los recuerdos y el tatuaje a juego que se habían hecho en una caprichosa tarde de verano. «Papá, ¿estás bien? Te veo raro». Lily había vuelto y le tiraba de la chaqueta. James parpadeó, obligándose a volver al presente. «Estoy bien, Lilybug. Solo estaba pensando en algo. Que tengas un buen día en el colegio». «Vale, te quiero. Yo también te quiero, papá». Ella lo abrazó con fuerza antes de correr a unirse a la fila de estudiantes que entraban en el edificio. James permaneció clavado en el sitio mucho después de que el patio de la escuela se hubiera vaciado. Si la madre de Sophie realmente tenía el mismo tatuaje, ¿podría ser Elena? Y si era Elena, ¿qué significaría eso después de todo este tiempo? Y lo que era más importante, ¿podría ser la niña, dada su edad? Sacudió la cabeza. Estaba siendo ridículo. Tenía que ser una coincidencia. Era imposible que Elena estuviera en este pequeño pueblo, en esta misma escuela. Y sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo monumental acababa de cambiar en su vida, que había construido con tanto cuidado. A regañadientes, James regresó a su coche, sabiendo que estaría distraído todo el día en el trabajo.
Los planos arquitectónicos que le esperaban en su escritorio tendrían que competir con los fantasmas de su pasado, que de repente se habían materializado en forma de una niña con unos ojos familiares. Elena Winters se apresuró a terminar sus rondas matutinas en el Memorial Hospital, mirando su reloj por quinta vez en una hora. Hoy era la presentación del Día de las Profesiones de Sophie, y Elena había prometido estar allí. 5 años como madre soltera le habían enseñado el delicado equilibrio de las promesas. Haz pocas, cumple todas. Dr. Winters, la necesitamos en la habitación 307. Una enfermera la llamó mientras Elena actualizaba la historia clínica de un paciente. ¿Es urgente? Hoy salgo temprano para el evento escolar de mi hija. La enfermera asintió con la cabeza, disculpándose. El paciente la ha pedido específicamente a usted. Elena suspiró y siguió a la enfermera por el pasillo. Su vida era una constante lucha entre sus responsabilidades como pediatra y como madre. La mayoría de los días lograba mantener el equilibrio con elegancia, pero el peso de hacerlo sola nunca desaparecía del todo. Una hora más tarde, por fin estaba en su coche, recorriendo las calles familiares hacia la escuela primaria Pine Grove. Se frotó distraídamente la muñeca, donde el tatuaje de la brújula quedaba oculto bajo su reloj, un vestigio de otra vida, un recordatorio del amor que había perdido y de la alegría inesperada que le había seguido. Últimamente, Sophie le preguntaba más a menudo por su padre. Elena siempre había sido sincera, diciéndole que era un hombre amable que no sabía nada de ella, explicándole que a veces los adultos toman decisiones complicadas. Pero había omitido la profundidad de lo que había sucedido entre ella y James, los malentendidos y el orgullo que los habían separado antes de que ella descubriera que estaba embarazada. Tras descubrir su embarazo, Elena había intentado encontrar a James, pero él ya se había mudado de su apartamento de Boston. Su teléfono estaba desconectado y sus amigos comunes decían que necesitaba espacio. Demasiado dolida y orgullosa para seguir buscando, Elena se había centrado en crear una vida estable para su inesperada bendición. Cuando surgió una oportunidad de trabajo en la pequeña ciudad de Maplewood, la aprovechó como un nuevo comienzo. Elena entró en el aparcamiento de la escuela con sus pensamientos aún revoloteando en torno al pasado. Mientras caminaba hacia el edificio, sintió la extraña sensación de que la observaban. Miró a su alrededor, no vio a nadie y lo descartó como la paranoia habitual que acompañaba a la maternidad. Dentro del aula de Sophie, los niños se turnaban para presentar a sus padres y explicar sus trabajos. Elena se sentó en un asiento al fondo y saludó a Sophie, cuya cara se iluminó al ver a su madre. La profesora sonrió y anunció que Sophie sería la siguiente. Sophie saltó al frente del aula, irradiando confianza desde su pequeño cuerpo. Esta es mi madre, la doctora Elena Winters. Cura a los niños cuando están enfermos y los hace sentir mejor. Es súper inteligente y sabe todo sobre medicina. Elena sonrió ante la exageración de su hija, sintiendo la familiar mezcla de orgullo y melancolía que a menudo acompañaba a estos momentos, deseando que alguien más pudiera estar allí para compartir los logros de Sophie. Mientras Sophie continuaba con su presentación, la puerta del aula se abrió silenciosamente. Elena miró y se quedó paralizada. En la puerta, con una expresión tan sorprendida como la suya, estaba James Morgan. Sus miradas se cruzaron al otro lado del aula y 5 años se disolvieron en un instante. Junto a él había una niña rubia que parecía tener la misma edad que Sophie y observaba la presentación con interés. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. ¿Qué hacía él allí? ¿Cómo la había encontrado? ¿Y quién era la niña que estaba a su lado? La voz de Sophie volvió a atraer su atención hacia la parte delantera del aula. Mi madre ayuda a la gente todos los días. Dice que ayudar a los demás es la mejor brújula en la vida. Sophie señaló su muñeca, imitando el lugar donde estaba el tatuaje de Elena. Por eso tiene un dibujo de una brújula en el brazo, para ayudarla a encontrar su camino. Elena sintió que se le helaba la sangre en las venas cuando, de repente, todo encajó. La niña pequeña con James, el momento, la escuela. Sophie debía de haber visto su tatuaje, el tatuaje idéntico al suyo. La profesora le dio las gracias a Sophie, que sonrió radiante y volvió a su asiento,
sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando en el aula. Cuando el siguiente niño subió a presentar su trabajo, Elena no podía apartar los ojos de James, que la miraba con la misma intensidad. Después de lo que pareció una eternidad, las presentaciones concluyeron y los padres comenzaron a mezclarse con la profesora y a recoger a sus hijos. Elena se puso de pie con las piernas temblorosas y se dirigió hacia Sophie. «Mamá, ¿te ha gustado mi presentación?», preguntó Sophie, saltando sobre sus pies. «Ha sido maravillosa, cariño», Elena logró decir, con una voz más firme de lo que se sentía. «Sophie, ¿puedes esperar aquí un momento? Necesito hablar con alguien». Pero antes de que pudiera acercarse a James, él ya se dirigía hacia ella, con la pequeña rubia agarrada fuertemente de su mano. El aula pareció desvanecerse cuando se encontraron cara a cara por primera vez en 5 años. «Elena», dijo él, y su nombre sonó a la vez familiar y extraño en sus labios. «James», respondió ella, luchando por encontrar las palabras adecuadas para el momento. Sophie miró a los adultos, con evidente confusión en su pequeño rostro. «Mamá, ese es el hombre con el mismo dibujo que el tuyo. Se lo dije esta mañana». James se arrodilló a la altura de Sophie, estudiando su rostro con una nueva comprensión. «Hola de nuevo, Sophie. Encantado de conocerte. Esta es mi hija, Lily». La niña rubia saludó tímidamente con la mano. «Hola». Elena se sintió mareada por las implicaciones de este encuentro fortuito. Miró a Lily fijándose en su edad, preguntándose por su madre. ¿Estaba James casado? Sus ojos se posaron en su mano izquierda. No llevaba anillo, pero eso no significaba nada. «Quizás deberíamos hablar», sugirió James en voz baja, sin apartar los ojos del rostro de Elena. «En algún lugar más privado». El profesor, sintiendo la tensión, se acercó con una sonrisa. «Dr. Winters, señor Morgan, estamos tomando galletas y zumo en la cafetería, si las niñas quieren unirse a los demás niños mientras ustedes charlan». Ambos padres asintieron agradecidos y, tras asegurarse de que las niñas estaban bien con las galletas y sus compañeros, se encontraron en la biblioteca vacía de la escuela. 5 años de ausencia se extendían entre ellos como un abismo. «Tu hija», comenzó Elena, «es preciosa». «La tuya también», respondió James con la voz ronca por la emoción. «Sophie tiene tus ojos». «Y tu sonrisa», dijo Elena antes de poder contenerse. James la miró fijamente. El significado de sus palabras quedó suspendido en el aire. «Elena es Sophie». Elena respiró hondo. El momento que había imaginado innumerables veces a lo largo de los años había llegado por fin, desarrollándose no como ella había planeado, sino como la vida había decidido. «Sí, James, Sophie es tu hija». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua tranquila, creando ondas que alterarían para siempre el paisaje de sus vidas. James se sentó pesadamente en una silla cercana, pasándose las manos por el pelo. Un gesto tan familiar que le dolió el corazón a Elena. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Tenía derecho a saberlo». «Lo intenté», dijo Elena, sintiendo cómo resurgía la vieja frustración. «Después de que nos peleáramos, después de que te fueras, descubrí que estaba embarazada. Te llamé al teléfono, pero estaba desconectado. Fui a nuestro apartamento. Te habías mudado. Les pregunté a Mark y Diane. Me dijeron que necesitabas espacio y que no sabían dónde habías ido. Solo estuve fuera 2 semanas», replicó James, alzando ligeramente la voz. «Me quedé con mi hermano en Chicago para aclarar mis ideas. Cuando volví para arreglar las cosas, te habías ido. Tu amigo me dijo que habías aceptado una oferta de trabajo y que no querías que te encontraran». Se miraron fijamente, dándose cuenta de que ambos habían estado buscando y escondiéndose al mismo tiempo, sin encontrarse por unos días, quizás unas horas, con su orgullo y su dolor impidiendo lo que podría haber sido. «¿Y Lily?», preguntó Elena finalmente, la pregunta que le quemaba por dentro. La expresión de James se suavizó. «Mi sobrina, mi hermano y su esposa murieron en un accidente de coche hace 4 años. Adopté a Lily». Elena sintió alivio y tristeza a partes iguales. «Lo siento mucho, James. Ha sido duro», admitió él, «pero ella es lo mejor de mi vida». Hizo una pausa y miró directamente a Elena. «Y ahora descubro que tengo una hija que no conocía». El peso del tiempo perdido se cernía entre ellos.
cumpleaños perdidos, primeros pasos no vistos, palabras no dichas, 5 años de vidas separadas que deberían haber compartido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, con una pregunta práctica que ocultaba la turbulencia emocional que sentía. James miró su reloj y el tatuaje de una brújula que se veía parcialmente debajo. Empezamos con la verdad. Se lo contamos a las niñas y luego decidimos el resto juntos. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. La brújula que una vez había simbolizado su pérdida de rumbo, ahora podría guiarlos a casa. Decírselo a las niñas resultó ser más fácil y más difícil de lo que esperaban. Se reunieron en un pequeño parque cerca de la escuela. La emoción de las niñas por faltar a clases se vio atenuada por los rostros serios de sus padres. Sophie. Elena comenzó con delicadeza. ¿Recuerdas que te dije que tu padre era un hombre amable, que no sabía nada de ti? Sophie asintió con la cabeza, haciendo rebotar sus rizos oscuros, porque se perdieron el uno al otro. Así es. Elena sonrió con tristeza. Bueno, hoy ha pasado algo increíble. Nos hemos vuelto a encontrar. Miró a James, que tomó la palabra con voz llena de emoción. Sophie, soy tu padre, y siento mucho no haber estado ahí para ti, pero no sabía nada de ti hasta hoy. Sophie abrió mucho los ojos, mirando rápidamente a los adultos mientras procesaba la información. Tú eres mi padre. ¿De verdad? James asintió con la cabeza, temeroso de acercarse, temeroso de asustarla con demasiada información demasiado pronto. Sophie se volvió hacia Lily, que observaba la escena con confusión. ¿Eso significa que Lily es mi hermana? Los adultos intercambiaron miradas. No exactamente, explicó James. Lily es tu prima, es mi sobrina, pero la adopté cuando murieron sus padres. Pero vivimos juntas como hermanas, añadió Lily solemnemente, extendiendo la mano para tomarla de Sophie. Y ahora tú también puedes ser mi hermana. Sophie lo consideró con la lógica sencilla de la infancia y luego asintió. De acuerdo. Se volvió hacia James y lo miró con renovado interés. ¿Puedo llamarte papá? Los ojos de James se llenaron de lágrimas. Me encantaría. La sencillez de la aceptación de las niñas contrastaba con las complicadas emociones que se arremolinaban entre los adultos. Mientras las niñas corrían a explorar el parque, supervisadas pero fuera del alcance del oído, Elena y James se sentaron en un banco a observar a sus hijas, a su familia, con asombro. Son increíbles, dijo James, resistentes de una forma que nosotros nunca tuvimos que ser a su edad. Elena asintió con la garganta apretada por la emoción. Sophie ha estado preguntando más por ti últimamente. Es como si de alguna manera supiera que esto iba a pasar. Los niños tienen instintos que nosotros perdemos al hacernos adultos, respondió James. Dudó y luego hizo la pregunta que le quemaba en la mente. ¿Por qué mantuviste el tatuaje después de todo? Elena se tocó la muñeca por reflejo. Porque incluso cuando estaba más enfadada contigo, nunca dejé de amar lo que éramos juntos. Y después de que naciera Sophie, adquirió un nuevo significado, un recordatorio de que incluso cuando me sentía perdida, podía encontrar mi camino. Ella lo miró con curiosidad. ¿Por qué conservaste el tuyo? James sonrió con tristeza. Por razones similares. Me recordaba que una vez había estado seguro de algo en mi vida, aunque hubiera perdido el rumbo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Elena, nunca dejé de buscarte. No realmente. Revisé las redes sociales, pregunté a amigos comunes, pero todos decían que querías romper definitivamente. Y yo pensaba lo mismo de ti, respondió Elena, con ironía amarga en la lengua. Orgullo y falta de comunicación. Nuestra perdición. James observó a las niñas jugando. Lily le enseñaba a Sophie cómo columpiarse más alto. ¿Crees que hay algún camino adelante para nosotros? No solo como padres de Sophie, sino que la pregunta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades y miedos. No lo sé, respondió Elena con sinceridad. Ahora somos personas diferentes. Tú tienes a Lily, yo tengo mi consulta aquí, nuestras vidas están establecidas. Por separado, añadió James, pero no tienen por qué seguir así. Elena lo miró de verdad por primera vez desde su reencuentro. Los años habían añadido sutiles arrugas alrededor de sus ojos, un toque de canas en las sienes.
pero sus ojos eran los mismos, sinceros, amables, con esa chispa de humor de la que ella se había enamorado. Paso a paso, sugirió ella. Primero nos centramos en las niñas. Necesitan tiempo para adaptarse, para conocerse. Tenemos que establecer cómo será la crianza compartida para nosotros. James asintió, aceptando su enfoque práctico, mientras sus ojos transmitían esperanzas más profundas. Ahora vivo en Oakridge, a solo 30 minutos. De todos modos, he estado trabajando a distancia la mayoría de los días, así que podría organizar fácilmente estar más cerca, más a menudo. La coincidencia de su proximidad después de años separados no pasó desapercibida para ninguno de los dos. De alguna manera, habían orbitado el uno alrededor del otro durante años, tal vez atraídos a la misma zona por alguna fuerza inconsciente que ninguno de los dos podía explicar. Sophie tiene ballet los martes y natación los jueves, ofreció Elena. Un primer pequeño paso hacia compartir la vida de su hija. Lily juega al fútbol los miércoles y tiene clase de arte los sábados, respondió James con una sonrisa. Era un comienzo, pequeño, tentativo, pero real. Las semanas siguientes fueron una delicada danza de logística y emociones. James reorganizó su horario de trabajo para pasar más tiempo en Maplewood. Elena ajustó su horario en el hospital para poder cenar en familia cuando James y Lily venían de visita. Las niñas, con la resistencia propia de la infancia, se adaptaron rápidamente, forjando un vínculo que trascendía sus circunstancias inusuales. Cada día traía nuevos descubrimientos. James descubrió que Sophie había heredado no solo su sonrisa, sino también su aptitud para las matemáticas y su amor por observar las estrellas. Elena descubrió que Lily compartía su pasión por la repostería y su tendencia a acurrucarse con un libro durante las tormentas. Para los adultos, la reconexión fue más cautelosa. Los cafés, después de dejar a las niñas en el colegio, se convirtieron en almuerzos en los que se hablaba de la educación de las niñas. Las salidas familiares al zoológico se transformaron en conversaciones más profundas después de que las niñas se durmieran, desenterrando el pasado mientras se construía tentativamente una base para lo que pudiera venir después. Una noche, 2 meses después de su reencuentro, James y Lily se unieron a Elena y Sophie para cenar. Las niñas habían desaparecido en la habitación de Sophie para jugar, dejando a los adultos limpiar en un cómodo silencio que habría sido inimaginable semanas antes. Tengo una entrevista la semana que viene, dijo James de repente, pasando a Elena un plato para que lo secara. ¿Una entrevista para qué? Maplewood Architectural Design. Están buscando un director de proyectos. Mantuvo la mirada fija en los platos, su tono casual ocultando la importancia de sus palabras. Elena dejó la toalla. ¿Estás pensando en mudarte aquí? ¿Y tu trabajo en Oakridge? Últimamente he estado más haciendo consultoría que diseñando. El trayecto al trabajo es manejable, pero finalmente la miró. Me he perdido 5 años con Sophie. No quiero perderme nada más. La pregunta tácita quedó suspendida entre ellos. ¿Se mudaba solo por Sophie? ¿O había algo más? A las niñas les encantaría tenerte más cerca, dijo Elena con cautela. ¿Solo a las niñas?, preguntó James, recuperando un poco de su antigua alegría. Elena sonrió a pesar suyo. Quizás no solo las niñas. Esa noche, después de que James y Lily se fueran a casa, Elena se encontró mirando fijamente su tatuaje de la brújula, trazando las delicadas líneas con el dedo. La estrella polar, que también hacía las veces de una pequeña E, la había guiado a través de los momentos más oscuros de su maternidad en solitario. Ahora parecía guiarla de vuelta al lugar donde había comenzado, pero con una sabiduría que solo el tiempo y la lucha podían proporcionar. Al día siguiente, tomó una decisión. Cuando James llegó para llevarse a Sophie a su ya habitual desayuno de los sábados por la mañana, Elena le entregó un pequeño sobre. ¿Qué es esto?, preguntó él, dándole vueltas entre las manos. Ábrelo cuando estés solo, respondió ella, de repente nerviosa. James asintió con la cabeza y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta antes de llamar a Sophie. El día transcurrió con normalidad, con la tradicional desayuno de James y Sophie, seguido de una visita al Museo de Ciencias, donde se reunirían más tarde con Elena y Lily.
No fue hasta que las niñas se sumergieron en una exposición interactiva sobre los polos gravitacionales que James se acordó del sobre. Encontró un rincón tranquilo, lo abrió y encontró una sola fotografía, imágenes de ultrasonidos que nunca había visto antes, fechadas 5 años atrás. En el reverso, con la precisa caligrafía de Elena, estaban escritas las palabras: lo que intenté decirte la noche que discutimos. Algunas brújulas tardan más en encontrar el norte verdadero. James se quedó mirando la imagen, abrumado por las emociones al darse cuenta de que se trataba de Sophie antes de ser Sophie, cuando solo era una posibilidad, una esperanza y un futuro desconocido. Esto era lo que Elena había intentado decirle la noche de su discusión, antes de que el orgullo y los malentendidos los separaran. Al otro lado del museo, Elena lo observaba desde la distancia. Vio el momento en que la comprensión se reflejó en su rostro. Lo vio cerrar los ojos brevemente mientras el peso de lo que habían perdido y lo que aún podían encontrar se apoderaba de él. Cuando él levantó la vista y sus ojos se encontraron a través de la concurrida sala, algo cambió. La cuidadosa distancia que habían mantenido. El enfoque pragmático de la crianza compartida de repente parecía insuficiente para la magnitud de lo que había entre ellos. James regresó junto a Elena, con la fotografía aún en la mano. «Ibas a decírmelo esa noche», dijo, con la voz ronca por la emoción. Elena asintió. «Me acababa de enterar esa mañana. Estaba aterrorizada y emocionada. Y entonces tuvimos esa estúpida discusión sobre mudarnos por tu oportunidad laboral. Me habría quedado si lo hubiera sabido», dijo James con certeza. «Habría rechazado Boston, Nueva York, cualquier lugar». «Lo sé», respondió Elena. «En parte por eso quería decírtelo en persona, no por teléfono. Y entonces te fuiste». James volvió a mirar la imagen de la ecografía y luego a Sophie, al otro lado de la sala, riendo con Lily mientras experimentaban con la fuerza centrífuga. «No podemos recuperar esos años». «No», Elena asintió, «pero quizá eso no sea lo más importante ahora». James la miró a los ojos. «¿Qué es lo importante? Que hayamos encontrado el camino de vuelta. Que nuestras hijas se hayan encontrado. Que quizá nuestra brújula no estuviera rota después de todo, solo que tomaba la ruta panorámica». Por primera vez desde su reencuentro, James le tomó la mano y entrelazó sus dedos. El contacto fue eléctrico y familiar a la vez, un regreso a casa que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. «He conseguido el trabajo», dijo en voz baja. «En Maplewood. Empiezo el mes que viene». A Elena se le cortó la respiración. «¿Entonces te vas a mudar aquí de verdad?» James asintió. «He encontrado una casa para alquilar. Está en Maple Street, a solo unos 10 minutos de ti». Las implicaciones prácticas y la resonancia emocional de su decisión inundaron a Elena como una ola. James formaría parte de su vida cotidiana, no solo de las visitas de fin de semana y los horarios de custodia compartida, sino también de las mañanas escolares, los martes normales y las salidas improvisadas a tomar helado. «Las niñas estarán encantadas», dijo ella con una voz que delataba más emoción que sus palabras. «¿Y tú?», preguntó James en voz baja. Antes de que Elena pudiera responder, Sophie y Lily se acercaron corriendo, emocionadas por lo que habían descubierto. La conversación entre adultos se interrumpió, pero algo había cambiado de forma fundamental. Se había abierto una puerta que ninguno de los dos parecía dispuesto a cerrar de nuevo. James se mudó a Maplewood a principios de primavera, justo cuando los cerezos comenzaban a florecer a lo largo de Main Street. La transición fue más suave de lo que nadie podría haber esperado, como si el universo finalmente estuviera alineando lo que durante mucho tiempo había estado fuera de lugar. Sophie aceptó tener a su padre cerca con una alegría sin complicaciones, disfrutando de los cuentos antes de dormir y los proyectos de fin de semana. Lily floreció con la suave influencia de Elena, recuperándose gradualmente del trauma de perder a sus padres gracias a la estabilidad de su círculo familiar en expansión. Para Elena y James, reconstruir su relación fue más complejo. Las personas que habían sido 5 años atrás habían desaparecido, transformadas por sus respectivos viajes como padres solteros
y su crecimiento personal. Tuvieron que volver a conocerse. James descubrió la mayor confianza y dedicación profesional de Elena. Elena se adaptó a la mayor paciencia y apertura emocional de James. Establecieron nuevos rituales. Las noches de cine en familia los viernes, las caminatas los domingos por la mañana en la reserva natural, alternando las casas para las celebraciones festivas. Los cuatro formaron una unidad que desafiaba las etiquetas convencionales, pero que proporcionaba la seguridad y el amor que ambas niñas necesitaban. Una noche a finales del verano, James invitó a Elena a cenar. Solo ellos dos, mientras las niñas se quedaban a dormir en casa de una amiga común. Eligió un pequeño restaurante italiano a las afueras de la ciudad, íntimo pero sin pretensiones. Esto es extraño, admitió Elena cuando se sentaron. Salir sin las niñas, como si estuviéramos haciendo novillos de la paternidad. James se rió. ¿Cuándo nos convertimos en esas personas que no recuerdan la vida antes de tener hijos? En algún momento entre la feria de ciencias de Sophie y el torneo de fútbol de Lily, respondió Elena con una sonrisa. La conversación fluyó con facilidad durante la cena, recordando momentos compartidos y llenando los vacíos del tiempo que habían pasado separados. No fue hasta que llegó el postre cuando la actitud de James cambió y se volvió más seria. Elena, hay algo que tengo que decirte, comenzó dejando el tenedor sobre la mesa. Estos últimos meses, verte con Lily, verte a ti y a Sophie juntas, construyendo esta familia tan especial que tenemos, ha sido más de lo que jamás hubiera esperado. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Para mí también ha sido maravilloso. Pero me he estado conteniendo, continuó James, porque no quería presionarte. No quería complicar lo que estábamos construyendo para las niñas. ¿Conteniendo qué?, preguntó Elena, aunque sospechaba que lo sabía. James se inclinó sobre la mesa y sus dedos rozaron el tatuaje de la brújula en la muñeca de ella. Hace 5 años nos hicimos estos tatuajes para recordarnos que, sin importar a dónde nos llevara la vida, siempre encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro. Nunca imaginé que eso se haría realidad de forma tan literal. A Elena se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. James, no te estoy pidiendo todo de golpe, aclaró él. Ni siquiera te pido una respuesta definitiva. Solo necesito que sepas que sigo enamorado de ti, Elena. Ahora es diferente, quizá más profundo, pero sigue ahí. Nunca se fue realmente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, una declaración y una pregunta al mismo tiempo. Elena se encontró trazando su propio tatuaje, la brújula que la había guiado a través de las noches más oscuras de su maternidad temprana, y que ahora parecía apuntar hacia un futuro que había dejado de permitirse imaginar. He tenido miedo, admitió. Miedo de perturbar lo que funciona para las niñas. Miedo de confiar en esta segunda oportunidad. Miedo de lo mucho que todavía siento por ti. Los ojos de James se iluminaron con esperanza. ¿Entonces sí sientes algo? Elena sonrió, de repente segura de que era más que algo. Pero tenemos que ser inteligentes con esto por Sophie y Lily. Lo seremos, prometió James paso a paso, tal y como hemos estado haciendo, pero siendo sinceros el uno con el otro sobre a dónde esperamos que nos lleven esos pasos. Terminaron la cena, cogidos de la mano a través de la mesa, los tatuajes de la brújula en sus muñecas alineados como si estuvieran imantados el uno al otro. No se decidió nada, no se hicieron grandes declaraciones, pero una puerta que se había abierto con cautela ahora estaba abierta de par en par, invitando a la posibilidad. El otoño trajo cambios a la constelación familiar de los Morgan Winters. El contrato de alquiler de James estaba a punto de terminar y las consideraciones prácticas sobre la vivienda se convirtieron en conversaciones inevitables. Las niñas, ahora inseparables como solo las hermanas del corazón pueden serlo, presionaron para compartir una casa con argumentos cada vez más creativos. Es un desperdicio tener 2 casas, declaró Sophie una noche durante la cena. Su lógica de 7 años era sorprendentemente sólida. Lily y yo podríamos compartir una habitación, y tú y papá también podrían compartir otra. Elena casi se atraganta con el agua mientras James reprimía una sonrisa. No es tan sencillo, cariño, logró decir Elena.
¿Por qué no? Preguntó Lily inocentemente. ¿Ya no te gusta papá? Los adultos intercambiaron miradas, dándose cuenta de que las niñas habían estado observando más de lo que habían admitido. Por supuesto que me gusta tu padre, respondió Elena con cautela. Nos queremos mucho, pero vivir juntos es una decisión importante que nos afecta a todos, añadió James. Por eso probablemente deberíamos hablarlo en familia. Y así comenzó una serie de reuniones familiares en las que los sueños y la realidad chocaban en conversaciones a veces confusas, pero siempre sinceras. A las niñas se les dio voz, pero no poder de veto. James y Elena hablaban en privado después de que las niñas se durmieran, sopesando las opciones frente a su relación, aún en evolución. Al final, la solución vino de un lugar inesperado. La anciana vecina de Elena, la señora Abernathy, anunció que se mudaba a Florida para vivir con su hija. Su casa, una encantadora vivienda colonial con un porche que la rodeaba y suficientes dormitorios para todos, saldría al mercado. Es perfecta, dijo James cuando la visitaron juntos. Cerca del colegio de las niñas, con un gran jardín, espacios separados, pero con sitio para estar juntos. Elena también lo vio. Sophie y Lily subiendo corriendo las escaleras hacia sus habitaciones contiguas, cenas familiares en el comedor lleno de sol, tardes tranquilas en el columpio del porche. Pero una pregunta seguía sin respuesta. James, ¿qué estamos haciendo aquí exactamente? Preguntó mientras estaban de pie en lo que podría ser su dormitorio. ¿Estamos comprando una casa como copadres, como amigos, como personas que se aman? James terminó por ella, como una familia que está encontrando el camino para volver a estar juntos, como lo que estemos preparados para ser, con espacio para crecer y ser más. Elena estudió su rostro, el rostro que una vez había conocido mejor que el suyo propio, que se había vuelto familiar de nuevo tras meses de crianza compartida y citas cautelosas. Necesito que estés segura, no solo de mí, sino de esta vida, de ser padre de Sophie y una figura paterna para Lily, de la vida en un pueblo pequeño, las obras de teatro del colegio y los martes normales que no siempre son emocionantes. James le tomó las manos y alineó sus tatuajes, como se había convertido en su hábito inconsciente. Elena, cuando te perdí hace 5 años, perdí mi brújula. Vagué tratando de encontrarle sentido a la vida a través del trabajo, criando a Lily a través de cualquier cosa que me diera estabilidad, pero siempre me sentía a la deriva. Le apartó un mechón de pelo de la cara, hasta que esa mañana una niña señaló mi tatuaje y, sin querer, me llevó a casa. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Realmente vamos a hacer esto, comprar una casa juntos, unir nuestras familias. Si estás lista, respondió James. Paso a paso, ¿recuerdas? La respuesta de Elena no fue con palabras, sino con un beso. El primero desde que se reunieron. Tímido al principio, luego floreciendo con la certeza de volver a casa después de un largo viaje, se mudaron a la casa de Maple Street justo antes de Navidad, haciendo coincidir la transición con las vacaciones escolares de las niñas. Los 4 decoraron juntos, mezclando las tradiciones navideñas de ambos hogares en algo nuevo y único para ellos. En Nochebuena, después de que las niñas finalmente se durmieran en sus nuevas habitaciones, Elena y James se sentaron en el columpio del porche a pesar del frío invernal, con tazas de chocolate caliente calentándoles las manos. ¿Crees que son felices?, preguntó Elena, viendo cómo su aliento formaba nubes en el aire frío. ¿Realmente felices? ¿No solo emocionadas por los regalos y las nuevas habitaciones? James consideró la pregunta seriamente. Creo que se sienten seguras, que es la base de la felicidad para las niñas de su edad. Saben que se las quiere, saben que su familia, por poco convencional que sea, es sólida. Elena se recostó contra él, buscando consuelo en su calor. A veces me siento culpable por todo el tiempo que hemos perdido. Los momentos familiares que Sophie se perdió contigo y que Lily se perdió con una figura materna. No podemos cambiar el pasado, respondió James, rodeándola con el brazo. Pero quizá también haya algo positivo en cómo sucedieron las cosas.
Sophie tuvo toda tu atención durante esos primeros años cruciales. Lily y yo formamos un vínculo que podría haber sido diferente de otra manera. Y todos lo apreciamos. Señaló hacia su casa, con las luces parpadeando en las ventanas. Mucho más porque sabemos lo que significa vivir sin ello. Elena consideró su perspectiva y encontró verdad en sus palabras. ¿Cuándo te volviste tan sabio? En algún momento entre las tomas de medianoche y las entregas en el jardín de infancia, se rió. Ser padre soltero te destroza o te obliga a encontrar una perspectiva. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo cómo caían ocasionalmente copos de nieve del cielo nocturno. Los pensamientos de Elena se dirigieron a la pequeña caja de terciopelo, escondida en el cajón de su cómoda, su regalo de Navidad para James, un reloj con una brújula grabada con palabras que reconocían su viaje. Algunos desvíos son parte del destino. Tengo algo para ti, dijo James de repente, metiendo la mano en el bolsillo. Iba a esperar hasta mañana, pero este momento parece el adecuado. Le entregó un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Elena lo abrió con cuidado y encontró un joyero. Dentro había un delicado collar, un colgante de plata con una brújula y una pequeña estrella en el centro, a juego con los tatuajes que ambos tenían. «Es precioso», susurró Elena, tocándolo con reverencia. «Dale la vuelta», la animó James. En la parte posterior había una inscripción. «Para mi verdadero norte. Para siempre, Jay». Elena lo miró, con la emoción ahogándola. «James, no te estoy presionando», le aseguró rápidamente. «Esto no es una propuesta. Todavía no. Pero es una promesa de que, donde quiera que nos lleve nuestro viaje, estaremos en el mismo camino, siguiendo la misma estrella». Elena cerró la mano alrededor del colgante, sintiendo su peso. Sólido pero delicado, como el amor que habían reavivado. «Creo que te he estado siguiendo desde aquel día en la escuela. Quizás incluso antes, sin darme cuenta». James le tomó la mano libre y besó suavemente el tatuaje de la brújula. «Entonces, supongo que hemos estado girando uno alrededor del otro todo este tiempo, dos brújulas girando hasta que finalmente se alinearon». La luz del porche proyectaba un suave resplandor a su alrededor mientras sellaban esta nueva promesa con un beso. La primera Navidad de muchas que compartirían en la casa de Maple Street, donde un encuentro fortuito entre una niña y los tatuajes a juego de un padre soltero lo había cambiado todo. Si te ha emocionado esta historia de amor, pérdida y regreso a casa, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para ver más historias que nos recuerdan las conexiones extraordinarias que dan forma a nuestras vidas cotidianas. A veces, los viajes más increíbles comienzan con las palabras más sencillas. «Hola, señor. Mi madre tiene un tatuaje igual que el suyo.